Hola, mis hermosas. Vean la belleza que les traigo el día de hoy. Este vestido, sí, porque todavía estás a tiempo de hacerte un lindo vestido para estas fechas especiales que se acercan, Navidad, Año Nuevo. Tú vas a decidir en qué día te lo vas a poner, pero mi propuesta del día de hoy es este vestido para las que son un poquito más conservadoras, que no le gusta tanto el brillo, la lentejuela y todo ese glamour que está muy de moda hoy en día y que se ve muy bonito. A mí me gusta en lo personal, pero quizá eres un poquito más conservadora, te gusta más lo elegante. Mira la belleza de vestido que te traigo el día de hoy y bueno, te voy a mostrar cómo lo corté, te voy a mostrar o te voy a decir cuánto utilicé de tela. El detallito del cinto que le puse en la cintura, este sí es de terciopelo, vean el detalle, qué lindo está. Se ve precioso, se ve elegante, se ve femenino, me encanta, me encanta. A mí me fascinó este vestido. Además, le hice esta manga que les compartí hace muy poquito, esta manga que lleva un corte aquí y que nos hace que se levante un poquito el hombro. Entonces, esta manga se las voy a dejar por aquí el video para que ustedes vean cómo se hace, está bien fácil. Y hoy en este video les voy a mostrar cómo cortarla y cómo coserla, porque esa era la pregunta de algunas de ustedes que tenían la duda de cómo lo iban a coser el vestido. Bueno, aquí está la muestra, así es como queda. Ese es el tema del día de hoy. Molde, corte y confección de este vestido, incluida la manga, el detalle del cinto. Yo soy Amelia Merlín. Bienvenidas, bienvenidos todos. Vamos a comenzar. Voy a comenzar con el molde desde cero. Para esto vas a tener que tomar tus medidas. También te voy a dejar video de cómo hacerlo. Vamos a escuadrar con esta regla en L. Esta primera línea que voy a hacer va a ser para la caída del hombro, es esta, y esta otra que va a ser más larga tendrá por el momento la altura de tu talle delantero, hasta aquí. Después yo volteo la regla y aquí voy a cerrar escuadrando por la línea que ya hice, esa será mi línea de cintura. Hacia abajo voy a hacerlo con una regla más larga. Aquí vamos a poner el largo de nuestra falda, continuando esa línea, ¿no? Que será mi línea de inicio. Después yo voy a medir hasta qué largo quiero este vestido y lo voy a poner en la parte de abajo. Ese será mi largo total. Eso depende del gusto de cada quien. Después, a partir de mi línea de cintura voy a bajar 19 centímetros. Esto es para mi altura de cadera. Y hago una línea recta aquí, escuadrando también con mi regla en L. En este punto vamos a trabajar la parte de arriba de este vestido. Aquí es donde vamos a poner la sexta parte de mi contorno de cuello. Y tú vas a poner pues tus medidas, ¿no? Mi sexta parte la pongo aquí sobre esta línea para lo que es la amplitud del escote. Así. En mi caso son 6 centímetros. Y hacia abajo, hacia la profundidad, son 7 centímetros, o sea, 1 centímetro más y escuadramos con esta pequeña regla. Para hacer la caída del hombro, sobre esta línea voy a bajar 5 centímetros y lo marcamos así. Con una regla hago esta línea recta. Desde mi punto de mi amplitud del escote hasta la caída del hombro, marco mi ancho de hombro, en mi caso son 12 centímetros y después con esta regla también hago esta línea. Esa es mi caída de hombro. De mi caída de hombro hacia abajo voy a marcar la mitad de mi ancho de espalda. Lo hago también aquí y desde este punto a este punto veo cuánto tengo y lo marco también aquí abajo para escuadrar con esta regla estas medidas. Y después hago esta línea más larga. Esta va a ser mi línea para marcar mi busto. Esta es mi línea de busto. Y después, aquí donde tengo la mitad de mi ancho de espalda, voy a partir por la mitad. Voy a entrar 1 centímetro, subo 3 centímetros desde mi línea del busto y voy a hacer una línea recta aquí donde entré el centímetro, la marco hasta mi caída de hombro. Después voy a hacer la curva para mi sisa. Pero antes de eso voy a entrar 1,5 centímetros en mi línea de inicio. Esto lo hago para que los escotes no nos queden, que nos queden planitos, que no nos queden tan grandes los escotes. Sea como sea que lo quieras, siempre se hace este ajuste y a partir de ahí vamos a marcar sobre esta línea, que es la de busto, cuarta parte de contorno de busto. Sobre esta otra, que es la línea de cintura, cuarta parte de contorno de cintura, más 2 centímetros. Más 2 también aquí en la línea de busto, se me había pasado. En la línea de cadera, cuarta parte de contorno de cadera. Aquí voy a subir 4 centímetros para después hacer una línea para ajuste o línea de banda anatómica. Le doy el mismo ancho, cuarta parte de contorno de cadera.
hago una línea recta aquí. Voy a continuar marcando en mi largo total mi cuarta parte de contorno de cadera. Esto es para en este momento hacer mi vestido totalmente recto. Así me quedaría, si yo lo quiero recto, con este ancho. Eso es la cuarta parte de tu contorno de cadera. Y voy a hacer una línea recta aquí hasta este punto. Hasta aquí, hasta mi línea de banda anatómica. Voy a cerrar esta línea para que ustedes vean cómo es que nos queda. Esta línea nos sirve para que no se nos ajuste tan abajo lo que es las prendas, sea blusa, falda. Ahora por el costado voy a hacer una semicurva para unir este costado. Voy a rediseñar bien aquí y también voy a cerrar este costado desde mi línea de cintura hasta mi línea del busto. Así queda mi costado. Después aquí pues ya puedo hacer mi curva para la sisa pasando por esos 3 centímetros que yo subí. Lo podemos hacer así a mano alzada o con alguna regla curva. En este punto donde está la mitad de mi ancho de espalda voy a hacer una pinza. Esto es para reducir un poco esta sisa y que no nos quede tan grande. También esto siempre se hace porque si no esta parte sí nos queda demasiado grande. Ahora aquí voy a marcar una línea recta desde mi amplitud del escote hasta mi línea del busto. Esto es para marcar ahorita lo que es mi escote básico. Después de hacer esa línea subo 3 centímetros a partir de aquí de mi profundidad y por esos 3 centímetros es donde va a pasar la curva de esta regla que voy a poner aquí. Con esta estoy marcando mi escote básico delantero. A partir de este básico, hasta aquí es mi básico y de aquí tenemos que ver hasta dónde queremos nuestros escotes, tanto en la amplitud como en la profundidad. En el caso del escote de este vestido, yo bajé 6 centímetros a partir de mi escote básico. Desde ahí, donde yo acabo de marcar el básico, 6 centímetros abajo. Para lo que es la amplitud del escote, salí 4 centímetros y después hice pues lo que es la curva, lo que es este escote con la regla. Esto sí es necesario hacerlo con una regla, buscar bien la forma de la regla para que me quede el escote como yo lo quiero. Así bien redondito y lo marcamos aquí donde está mi amplitud nueva y mi profundidad. Bueno, vamos a eliminar esta pinza para que de una vez ya nos quede lista esta parte. Voy a recortar por la línea de abajo de esta pinza que yo hice y la acomodamos de esta manera. Yo la voy a pegar en este momento con esta cinta porque no tengo mi pegamento en barra. Se me perdió, no lo he encontrado y se me ha olvidado comprar. Discúlpenme aquí la cinta. Voy a rectificar esta línea que cuando yo hago este ajuste de la pinza se mueve un poquito. Entonces rectificamos en mi línea de inicio, rectificamos también aquí por la parte de la sisa. También se nos mueve otro poquito, entonces salimos un poquito más afuera para rectificar. Y ya nos queda lista esta parte. Para continuar voy a bajar mi altura de busto y lo hago desde mi caída de hombro hasta donde llega mi medida de altura de busto. En mi caso son 30 centímetros, marcamos aquí. Desde mi línea de inicio hacia el centro pongo la mitad de mi separación de busto, marcamos. Y este es mi punto del busto. Bueno, por el costado voy a marcar mi pinza. Para hacerlo voy a bajar 9 centímetros. Esto es porque yo tengo de diferencia en el talle 4 centímetros. Luego les cuento que yo antes tenía mucho más de diferencia en el talle. Me acabo de medir y solamente tengo 4 centímetros de diferencia. Luego les cuento esta historia. Ese vestido lleva un corte estilo francés. Para eso voy a marcar aquí una pinza y lo hago poniendo la mitad de mi separación de busto y lo llevo hasta el punto del busto, así como lo vieron. Después le voy a dar 1 centímetro para cada lado, porque están aquí estos 2 centímetros que yo aumenté cuando marqué mi cuarta parte de cintura, recuerden. Entonces aquí lo voy a quitar en esta pinza y la marcamos así. Mi línea del centro y luego 1 centímetro para cada lado. Y así es como lo van a hacer ustedes, miren, marcando así. Tenemos esta pinza que después se va a convertir en un corte estilo francés. Para eso, por la parte de la sisa, aquí voy a medir desde mi costado con la cinta de esta manera 12 centímetros. Aquí, yo así lo hice, por eso les estoy pasando estas medidas, ¿no? 12 centímetros que voy a llevar en una curva hasta el punto del busto con esta regla, así.
Voy a ponerle una pinza también en la parte de la falda porque tenga el aumento también de los 2 centímetros. Bajo 11 centímetros desde mi línea de cintura. Le voy a dar de ancho también la mitad de mi separación de busto aquí. Y ahora sí voy a hacer mi línea recta, dándole 1 centímetro para cada lado. Este corte también lo podemos llevar hasta abajo si ustedes quieren. Lo pueden llevar todo hasta abajo, hasta el largo total. Yo se los estoy mostrando como yo lo hice, que fue solamente una pinza. Ahora vamos a trabajar en la parte de abajo. Como les decía, aquí tenemos esta parte de la falda de manera recta, pero yo la hice un poquito más amplia. Para eso salí por el costado 7 centímetros y lo llevé hasta un poquito arriba de mi altura de cadera. Así fue como lo hice. Cuando ampliamos siempre por el costado, necesitamos subir un poquito aquí. Solamente subí 1 centímetro porque no fue mucho lo que amplié y lo voy a desvanecer hasta este lado, así, para que no se nos forme ningún pico por ese lado. Aquí ya tengo listo mi molde. Ahora lo recortamos todo. Voy a aprovechar el momento para invitarlos. Si son nuevos en esto de la costura, les gustan este tipo de videos, no se olviden de suscribirse al canal, de regalarme algún like. Partimos por en medio este molde, porque este vestido lleva corte en la cintura. Aquí tengo ya mi parte de la falda y mi parte de arriba. Bueno, lo siguiente es eliminar esta pinza del costado para que me coincida mi molde posterior con mi delantero. Voy a recortar por la línea de abajo y también voy a recortar aquí donde tengo esta otra que va a ser para este corte estilo francés. Esta la eliminamos y por el costado vamos a pegar con cinta esta otra, eliminando también así. Aquí le pongo un poquito más para que no se me despegue y voy a terminar de hacer este corte hasta arriba. Este corte que se llama francés o estilo Dior también le dicen. No sé cómo lo conozcas. Por el costado voy a rectificar porque cuando eliminamos las pinzas, igual que lo hice en la sisa, se mueve. Entonces yo dejo siempre un poquito de papel ahí para después rectificar. Y aquí tengo mi parte delantera. Voy a rediseñar aquí que no nos quede ningún pico, miren. Vamos a recortar aquí, si se nos forma algún piquito, redondeamos lo más posible. Y aquí tengo este corte que lleva mi vestido en la parte delantera. La manga que yo voy a utilizar es una que es esta, bueno, es esta más bien que les compartí hace muy poquito. Les voy a dejar por aquí ese video. Eso es para no hacer tan larguísimo este que les estoy mostrando. Está muy fácil de hacer y hoy les voy a mostrar cómo la corté y les voy a mostrar cómo la van a coser ustedes también. Vamos a hacer el molde posterior, escuadrando también aquí mi línea de hombro y mi talle posterior. Recuerden, talle posterior. Y aquí en mi línea de inicio también la voy a hacer un poco más larga porque aquí va a tener el largo total de mi vestido. Lo mismo que tenga el delantero va a tener el posterior. Para marcar la parte de abajo de la falda, como aquí ya le hicimos los ajustes, bueno, yo lo voy a hacer con el molde delantero que ya tengo. Lo voy a poner aquí en mi talle posterior, pongo la falda o el molde aquí y solamente lo voy a calcar así, porque por el costado es la misma medida y el largo total pues también es lo mismo. Así es que así nos ahorramos un poquito de tiempo y aquí tengo ya mi parte de abajo de mi posterior. Y ahora vamos aquí en la parte de arriba. Esto sí cambia un poquito lo que es el escote. Bueno, para la amplitud del escote es mi sexta parte de contorno de cuello, pero para la profundidad son solamente 2 centímetros. Y aquí voy a hacer esta semicurva con esta regla. Para la caída de hombro voy a bajar 3 centímetros y medio solamente y voy a hacer una regla. Voy a hacer una línea recta aquí y desde mi amplitud del escote voy a salir mi ancho de hombro, que lo marco así hasta donde está mi caída. Después, desde mi caída hacia abajo, voy a marcar la mitad de mi ancho de espalda más 1 centímetro porque estamos haciendo el posterior. Lo marco acá también, marco de aquí a acá, desde mi línea de inicio y para poder escuadrar aquí, ahora con mi regla en L, ponemos así
y cerramos. Alargamos esta línea que es para la línea de busto. Aquí sobre la mitad de mi ancho de espalda subo 4 centímetros para hacer la curva de mi sisa. Esta queda un poquito más recta. Y bueno, aquí ponemos cuarta parte de contorno de busto. Y aquí ya tenemos la cuarta parte de contorno de cintura porque recuerden que utilizamos el molde delantero, ¿no? Ya tiene el aumento de la pinza también y todo. Y entonces aquí solamente voy a marcar mi ancho de la mitad de mi separación de busto para marcar la pinza en posterior. Lo hago hacia arriba del vestido y lo hago también hacia abajo, hacia la falda, marcando igual 11 centímetros hacia abajo y hacia arriba le podemos poner un poco más, unos 13, 14 centímetros, hasta donde tú quieras esta pinza posterior. Le damos 1 centímetro para cada lado porque por el costado ya tenemos el aumento de los 2 centímetros, ¿no? Y ya aquí podemos hacer la curva para mi sisa, que como les digo, en el posterior me queda más recta y solamente hace curva en esta parte. Los vestidos en el posterior siempre necesitamos que se nos ajuste muy bien porque si no se nos hace ahí como un poco de bolsita. Entonces aquí en mi línea de cintura yo entro 1,5 centímetros y lo llevo hacia la parte de arriba de la espalda, más o menos como la mitad, saliendo a nada, y hacia abajo lo llevo unos 13 centímetros más o menos hacia abajo, saliendo a nada aquí. Eso hace que esta parte me quede bien ajustada y esto lo eliminamos. Bueno, seguimos haciendo lo que es el escote posterior. Salgo también aquí en el hombro 4 centímetros, que fue lo mismo que el delantero. Y en la parte de la profundidad bajo solo 2 centímetros y hago este escote posterior con mi regla. Esto lo voy a eliminar. Esto es para que este escote posterior me cuadre con el delantero. Y aquí podemos rectificar eso, vean. Aquí estoy poniendo mi hombro delantero con mi hombro posterior. Cuando hacemos este tipo de escotes, a veces nos queda como un pico muy marcado aquí en lo que es eh, el escote. A mí me gusta que quede bien redondeada esta parte y entonces cuando todavía tengo papel aquí, uno así, hombro con hombro y redondeo un poquito. Lo mismo podemos hacer del lado de la sisa para que no nos quede ahí como que se nos marque algo feo, algún pico, algo raro, rectificamos y redondeamos, que teniendo papel aquí nos sirve para poder hacerlo. Pues sí, tenemos que utilizar un poquito de cinta o pegamento para hacer eso, pero es preferible que lo hagamos aquí en este momento y ya nos queda lista esta parte y ya estamos seguros de que nos va a quedar perfectamente lo que es la sisa y lo que es la parte del escote, bien redondita. Esto les aseguro que es algo que parece insignificante, pero que tiene mucho que ver al momento de que ya vemos la prenda terminada, que vemos todos los detalles, tiene mucho que ver. Yo se los comparto así porque a mí así me funciona mejor, me sirve y además, pues, o sea, el resultado es bueno, por eso es que yo se los comparto a ustedes también. No me cuesta nada decirles todos mis secretos. Bueno, aquí voy a continuar recortando ahora sí mi escote posterior, mi sisa, lo que es todo mi molde, ¿no? Mi molde posterior. Y bueno, aquí pueden ver un poquito más claro, ya que está recortado, lo que les explicaba de este escote aquí en el hombro, cómo es que nos queda cuando rediseñamos aquí. Bueno, ahora aquí ya tengo mi delantero. Voy a ver que me coincida con mi posterior, que ya estoy terminando aquí. Ya que veo que me queda bien y me coincide, entonces recorto por la cintura, recorto por la parte donde va a ir el cierre, mi costado y termino de recortar este molde. Llegó el momento de mostrarles la tela, está hermosa, parece un tweed por el derecho, pero vean que tiene licra, tiene elastano y es un poco gordita, no es tan delgadita. Para el cinturón sí compré terciopelo, le di 8 centímetros de ancho y el largo pues va a ser la medida de tu cintura, ¿no? Este, hice un corte así largo para el cinturón y un corte más pequeño del mismo ancho, 8 centímetros también para el moño. Vean la parte del derecho y la parte del revés de la tela. Me sorprendió mucho, era un retazo, me gustó, lo compré y al final decidí que quería hacerme este vestido.
Para cortar la parte de la falda ponemos con centro doble y es donde voy a poner mi molde delantero. Vean, así es como voy a acomodar el molde delantero con la amplitud que le hice hacia abajo, y el posterior, como lleva corte para el cierre en la parte de atrás, podemos ponerlo de este lado y así estoy aprovechando la tela. Pongo lo más amplio de la falda para un lado y lo más amplio hacia el otro lado, y así ahorramos un poco de tela. Recortamos dejando margen para bastilla, margen para coser por los costados, en la cintura. En caso de que tu tela tenga, como la mía, que tiene un poquito de licra, pues no necesitas dejar tanto margen por los costados. Si es una tela rígida, sí. Yo hice este vestido con 1,5 metros de tela de unos 50 de ancho. Si tú lo quieres más largo, puedes comprar 2 metros. Aquí voy a dejar margen para coser el cierre en la parte de atrás. Yo le puse forro solamente en la falda porque ya no tenía más tela de este color y bueno, me alcanzó nada más para la falda, para la parte de arriba no me alcanzó, ni modos. La parte de la blusa la acomodé de esta manera, donde tengo el centro doble, o sea, la tela doblada, puse el delantero. Y aquí está mi posterior, que también le voy a dejar costura para poner en el cierre, lo mismo que le dejé a la falda. Y acomodé aquí mi corte que lleva y voy a tratar de que me quede aquí una línea bien recta para poder cortar lo que es la manga. La manga tampoco me salió del largo que yo quería, la quería un poquito más larga, pero bueno, la voy a recortar de esta manera. Por esos lados que ya está recortado, no dejo margen para costura. Esto que estoy recortando en este momento, que va a ser la parte de la sisa, dejo 1 centímetro para coser. Dejo también costura en esta parte donde voy a cerrar el costado de mi manga. Miren, aquí sí, margen para costura y por este lado también. Y bueno, aquí tengo ya mi manga lista. Yo le dejé un poquito más porque mi molde es más chico y mi prenda es un poquito más grande. Yo empiezo cosiendo las pinzas, las de las faldas, tanto el delantero como el posterior. Es lo primerito que hago, ¿no? Aquí estoy cerrando lo que es la parte de posterior de mi falda hasta donde yo voy a poner el cierre. Aquí tengo mi parte delantera y lo que voy a hacer en este momento es coser este corte francés que lleva, acomodando así derecho con derecho, perdón. Y esta tela pues está muy fácil es muy manejable pues. Si es una tela rígida, pues también debemos de poner mucha atención de que nos tiene que quedar perfectamente bien coincidida esta tela, estos cortes, que no nos tiene que sobrar por ningún lado. Después de haber cerrado estos cortes del delantero, pongo así mi parte delantera doblada y pongo una tela, lo que me resta de tela, para sacar un falso. Recorto aquí mi escote, mi hombro y le doy 10 centímetros de largo a mi falso en la parte delantera, así. Y por el lado del hombro le doy 7 centímetros solamente. Y voy a unir, lo pueden marcar primero con lápiz, con jabón. Yo me voy así directamente hasta mis 10 centímetros que tengo por ese lado. Y ahí tengo mi falso delantero. Para mi falso posterior hago lo mismo. Acomodo mi corte posterior que ya tengo aquí. Corto por el lado del hombro. Corto por mi escote. Y así, sí lo corto aquí porque ahí es donde va el cierre. Por ese lado. Y en el hombro le doy el mismo ancho que tiene mi falso delantero y acá le doy también unos 10 centímetros más o menos. Y aquí está, falso delantero, falso posterior, al cual le voy a poner entretela de esta negra que se pega con la plancha. Aquí ya lo tengo con entretela, ya tenía mi plancha caliente y aproveché para ponerle también este tipo de entretela al cinturón. Es una más gordita que se llama azúcar o azucarada. Siempre se las menciono y siempre se me olvida si es azúcar o azucarada, pero bueno, es más gordita y nos sirve para hacer este tipo de prendas. Pues para coser el falso es de esta manera, lo acomodas así, derecho con derecho y lo vas cosiendo a 1 centímetro con mucho cuidado, que también no te sobre por ningún lado, le pones alfiler y hago unos piquetes después de haber cosido aquí la parte delantera. Después de los piquetes hago un despunte cargado hacia el falso, así acomodando muy bien la costura.
Y aquí tengo mi falso delantero. Vean, queda muy bien al terminado, hecho de esta manera. Antes de cerrar los hombros, yo sostengo con una costura este falso delantero para que no se me mueva nada y me quede perfectamente. Ya que puse mi falso posterior, pongo hombro con hombro y cubro con mi falso posterior mi hombro delantero. Y así es como yo voy a coser este hombro. Vean, empiezo rematando y me voy cosiendo, acomodando muy bien estas telas del hombro para que me quede bien cosido, bien derechito, igual que no me sobre ni me falte por ningún lado. Y así es como quedan cerrados los hombros con estos falsos, vean. Queda muy bien al terminado. Aquí vamos a pasar este zigzag o pasamos over en la costura del hombro. Esta es mi posterior y esta es mi parte delantera. Vean qué bien queda hecho de esta manera. Como les dije, aquí pasamos en la costura del hombro over o zigzag para que no se nos vaya a deshilar en esta parte. Para coser la manga era la duda de algunas de ustedes cuando yo les compartí el molde de la manga. Yo pasé over en aquí donde voy a cerrar por este lado la manga, lo que es el puño, ¿no? Y lo cerramos así. Esta manga va como más pegadita al brazo, no va tan amplia. Ahora voy a cerrar esta parte a 1 centímetro, que es lo que dejamos para coser, rematando cuando empezamos y cuando terminamos. Después de eso yo voy a marcar la mitad de este corte que lleva esta manga, porque esa mitad me tiene que quedar exacto donde está esta costura que acabo de hacer. Estas dos piezas que acabo de unir, así, ahí va el piquetito y voy a poner un alfiler para que no se me mueva y voy a coser de manera recta aquí. Así es como queda este corte de esta manga. Es una manga muy bonita, la podemos usar en chaquetas, en blazers, con unas telas que tengan muy buena estructura, quedan preciosas este tipo de manga. Vean qué bonito queda. Yo le pongo a este tipo de manga una hombrerita que hago con esponja delgada que tengo por aquí y le vamos a dar la forma que tiene el corte, no la vamos a hacer redondeada como las hombreras normales, vean. Esta es la forma que tiene el corte y a ese ancho yo pongo o yo corto esta esponjita, la pongo doble y así es como va a quedar. La voy a forrar, no la voy a poner así, sin forrito, ¿no? Para que me quede muy bien. Aquí con los retacitos que me sobraron, yo la forro de esta manera. La podemos forrar también solamente con la costura recta si no tienes over, pero supongo que si tienes alguna máquina con zigzag, también la puedes hacer con eso. Y así es como nos queda. Te voy a mostrar cómo la vas a coser. Lo vas a hacer así, mira, bueno, va a ser como una hombrera normal, la vas a medir así y esta parte donde tiene la over, la voy a unir primero a la manga. La voy a poner exacto en la mitad donde está el hombro de mi manga, lo que es esta hombrera para que me quede así muy bien. Vean, y así es como nos va a quedar por el revés. Miren, observen muy bien y así es como nos queda, miren. Bueno, la manga, cuando yo les mostré el molde, la manga tiene su delantero y tiene su posterior. En este caso mi delantero es este lado. Y bueno, aquí tengo yo la parte delantera de mi vestido. Aquí está la sisa. Tengo yo mi manga que va de este lado. Bueno, entonces mis costados ya están cerrados y ya tienen over. Me voy así por el revés. Bueno, voy a hacer esto. Pues ponemos la manga de esta manera, así como lo hacemos con las mangas normalmente. Donde está mi costura de mi manga va donde está la costura de la sisa y ahí me tiene que coincidir muy bien. Ponemos aquí y empezamos a coser. Es que me preguntaban cómo se cose esta manga. Se va a coser de la misma forma que una manga normal. Aquí donde nos quedó la costura del centro de los cortes que lleva esta manga, esta costura me tiene que quedar en la costura de mi hombro. Aquí está. Por el tipo de tela no la veo muy bien, pero sí, aquí está. Y aquí está la costura de mi hombro. Entonces yo hago que me coincidan estas dos partes y entonces voy a ir cosiendo todo el recorrido de mi manga.
Bueno, y así es como te tiene que quedar, miren. Queda muy hermosa esta manga, es muy, muy recomendada. Se les recomiendo mucho. Por el revés, así es como queda. Después, pues pasamos este zigzag aquí en la costura que ya hicimos, pasamos over y tendremos lista nuestra manga. Aquí nos falta cerrar la cintura, ponemos, aquí yo tengo mi falda en la parte de abajo, arriba pongo mi blusa, ya que yo lo hago después de coser las mangas y todo el escote y todo eso, ¿no? Que ya esté listo. Me tienen que coincidir las pinzas, me tienen que coincidir los costados, tienen que, porque el molde está hecho para que nos coincida muy bien. Si lo cortamos bien y marcamos bien todo esto, nos tiene que coincidir perfecto. Después de eso paso over, puse también el forrito en la parte de la falda, pongo el cierre para hacer el cinto. Bueno, ya les había mostrado que ya le había puesto entretela, entonces después lo cosí y lo volteamos por el derecho. Las dos tiras, el cinto, lo que es el cinturón y la otra parte que es para el moño. La parte más grande del moño mide 26 centímetros, que es esta que estoy cerrando en este momento. Aquí ya está volteado, ¿no? Aquí lo cerramos así. Y también, como tiene dos lacitos, este moño, lo marcamos muy bien por la mitad. Ahí donde está la costura ponemos exacto la mitad. Esto es importante marcar la mitad cuando hacemos moños porque de esa manera nos quedan bien derechitos, bien simétricos y pues tiene un mejor resultado. Aquí yo paso una costura donde está exacto la mitad para que no se me mueva. La parte más, el lacito más pequeño del moño es esta otra que igual lo voy a cerrar así y también voy a buscar dónde está exacto la mitad y ahí pongo la costura que acabo de hacer y también paso una costura para que no se me mueva. Este va sobre el pequeño, va sobre el grande. El lacito que va atravesado agarrando uniendo estos dos, mide 2 centímetros de ancho y lo vamos a acomodar así, miren, el más pequeño arriba, el más grande abajo, así. También aquí le pueden pasar una costura. Yo le puse la aguja con hilo en doble y la pasé. Y lo que hago para sujetarla bien, como me quedó bastante gordito aquí, como que muy durito por la entretela, la sujeté muy bien con este hilo para hacerle un poquito de fruncido aquí y después termino rematando con unas puntadas aquí para que no se me mueva nada. Después de eso, pues cubro esta parte con el lacito que va atravesado, el que mide 2 centímetros de ancho, este otro. Lo acomodo así, el cual está cerrado por un lado y por el otro está abierto. Lo voy a hacer de esta manera y ahí paso unas puntadas también para sujetar este último. Después el cinto lo uní con un gancho de estos que se utilizan para los pantalones. Con eso lo voy a cerrar el cinturón. Cosemos el moño al cinturón. Este es el resultado final que a mí me encantó. Me encantó este vestido, está hermoso, está mucho más bonito que como se ve en la pantalla. Se los aseguro. Bueno, yo lo hice con esa tela porque ya la tenía, pero igualmente lo pueden hacer ustedes con alguna tela, pues algo que tengan por ahí de algún retazo. Siempre tenemos telas que nos pueden ser útiles para este tipo de vestidos o para prendas especiales que nos queramos hacer en estos momentos especiales por las fechas que vienen. Por eso es que les traigo esta recomendación que, como les digo, a mí me encantó y espero que ustedes también y que se lo hagan. Y pues aquí tienen toda la información de cómo hacerlo. Por aquí les dejo el próximo video que tienen que ver. Me despido. Nos vemos hasta la próxima, hermosas. Bye.